Tal como están, los tenía muy abandonados. En esta serie de ejercicios vamos a estar trabajando específicamente con una parte de la estática que tiene que ver con el equilibrio traslacional y con el equilibrio rotacional. No voy a hacer las explicaciones de esos temas y solamente nos vamos a basar en algunos ejercicios de, de estos. Es decir, van a ser videos bien corticos, ¿okay? Para que no se les haga tan pesado. Y obviamente pues tendrán que repasar los conceptos fundamentales de, del equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional. Bueno, fíjense bien, dice el ejercicio: determine las tensiones que soportan las cadenas en el siguiente diagrama. Recuerda que el sistema se encuentra en equilibrio. Obviamente, como estamos en estática, pues esto obedece tanto a la primera ley de Newton como a la tercera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él y modifique dicho estado. Tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud pero en sentidos contrarios. Observemos que sobre esta viga se está aplicando una fuerza de 1000 libras, una de 1520 libras, una de 500 libras. Y además nos dan el peso, ¿okay? El peso de la viga. El peso siempre tiene que actuar en forma vertical hacia abajo. Lo que nos están preguntando es cuánto deben de resistir estas cadenas o estos lazos para que el sistema se encuentre en equilibrio. Lo primero que vamos a hacer siempre en este tipo de problemas, pues es ver si el objeto podría rotar, y si rota al aplicar alguna fuerza, pues tendremos que considerar eso. En este caso yo no puedo considerarlo como partícula, ya que tengo un elemento relativamente largo. Entonces, como no lo vamos a considerar como partícula, vamos a considerar que sí es posible que exista la rotación. Y siempre, antes que cualquier cosa en nuestro diagrama de cuerpo libre, debemos de decidir dónde vamos a tomar nuestro eje de referencia. Yo por mi parte, el eje de referencia lo voy a hacer que coincida con este punto, ¿okay? Es decir, este puntico va a ser este puntico en mi eje de referencia, ¿okay? Aquí va a estar la viga, ahí va a empezar la viga. Ahí está. En nuestro diagrama de cuerpo libre es obligatorio que siempre representemos todas las fuerzas. Es decir, yo tengo esta fuerza que me dice el diagrama que son 1000 libras. Luego tenemos esta otra fuerza que me dice el diagrama que son 1520 libras. Por último tenemos esta fuerza hacia abajo que son 500 libras. Bueno, en realidad no es por último, porque nos falta el peso, y el peso pues ya sabemos que va hacia abajo, y nos dicen que es un peso de 850 libras. Y además nos están preguntando las tensiones. Ok, pues las tensiones obviamente son las fuerzas que se oponen a estas que están cayendo. Entonces las tensiones deben de ir hacia arriba, ¿okay? Algo también bien importante pues son las dimensiones, ¿okay? Cuando nosotros hacemos este tipo de diagramas es bien importante poner nuestras dimensiones: 2 pies, 4 pies, un pie y otro pie. Entonces aquí vamos a tener una fuerza de 1000 libras, 1520 libras, 500 libras. Y por último tenemos pues nuestras tensiones. Hay que darles nombre. Pues yo voy a decir que es la tensión 1 y voy a decir que esta es la tensión 2. No las conozco, ¿ok? Y es precisamente el objetivo del problema. Bueno, contamos con tres ecuaciones de equilibrio. La suma de fuerzas sobre el eje X debe de ser 0, la suma de fuerzas sobre el eje Y debe de ser 0 y la suma de momentos debe de ser 0. Vamos a ver qué tenemos. Suma de fuerzas sobre el eje X debe de ser 0. A ver si es cierto. Pues sí, efectivamente, si se fijan, no hay absolutamente ninguna fuerza que esté actuando sobre el eje X. Es decir, si yo tuviese una fuerza así en diagonal, con un ángulo diferente, una dirección diferente a 0 grados, pues entonces sí tendría una fuerza en X, y tendría que existir por ahí, por algún otro lado, no sé, a lo mejor otra fuerza por acá, que la contrarrestara. Pero pues como no aparece ninguna y todas son verticales,
pues esto se cumple. La suma de fuerzas en X es 0, ya que no hay fuerzas en X. Muy bien, vamos a nuestra segunda ecuación de equilibrio. Suma de fuerzas en Y también debe de ser 0. A ver, vamos a ver qué obtenemos. La tensión 1, positiva porque va hacia arriba, menos 1000 libras, menos 1520 libras, menos 500 libras, menos 850 libras, más la tensión 2, debe de ser igual con 0. Bueno, pues todas estas libras negativas, 1000, 1520, 500, 850, las vamos a pasar del otro lado con signo contrario. Es decir, esta está restando, la pasaré sumando, está restando, la pasaré sumando, y así sucesivamente. Vamos a tener 1000 libras más 1520 libras más 500 libras más 850 libras, me da un total de menos 3780 libras. Las mandamos al otro lado. Tensión 1 más tensión 2 es igual a 3870 libras. ¿Ok? 3870 libras. Bueno, pues si se fijan, esta ecuación ahorita no me sirve. Y no me sirve porque tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Sí, mole, doña María. ¿Qué haremos? Pues recordemos que tenemos una ecuación más, que es la suma de momentos debe de ser 0. Okay. Como yo elegí aquí mi eje de referencia, entonces aquí está el 0. Y yo voy a empezar a contar todo lo que pase a partir de aquí. ¿Okay? A partir de aquí, yo voy a empezar a contar qué es lo que esté pasando. ¿Okay? Entonces voy a tener sobre este punto, recordemos que el momento es la fuerza por la distancia, y la distancia siempre tiene que ser perpendicular. Esta distancia, abusados, no es una distancia cualquiera, es una distancia vector. Entonces, ojo con eso. Entonces vamos a tener la tensión 1 que multiplica a 0 pies. ¿Por qué? Pues porque la línea de acción de esta fuerza pues pasa por el punto de giro. Entonces la pregunta sería, ¿qué distancia hay del punto de giro al punto de giro? Pues 0 pies. ¿Ok? Menos 1000 libras, 1000 libras por la distancia que hay de este punto a este punto, por 2 pies. ¿Por qué negativa? Bueno, pues recordemos que la torca, el momento, si el giro lo hace hacia, o el giro pretendería ser hacia el sentido horario, será negativa. Si el giro se pretende que sea en sentido antihorario, será positiva. Entonces, como esto sería en sentido horario, pues me va a generar una torque negativa. Menos 850 libras multiplicadas por la distancia que actúan. Bueno, pues vamos a observar. Acuérdense que el peso siempre debe de actuar a la mitad de elementos largos. El peso sí o sí va a actuar a la mitad de elementos largos. Toda la barra mide 6, 7, 8 metros. ¿Correcto? Entonces quiere decir que la mitad de esos 8 metros, pues implica que son 4 pies. No son metros, son pies, perdón. 4 pies. ¿Ok? Menos, lo voy a escribir aquí abajo porque ya me ocupo. Menos 1520 libras por la distancia que hay de este puntico a la línea de acción de esta fuerza. Pues son 6 pies. Menos 500 libras por la distancia que hay, pues son 7 pies. Más la tensión 2 por la distancia que hay, que son, quedamos 8 pies. Y esto en teoría debe de ser 0. Ok. Tensión 1 por 0, pues se hace 0. Esto que está restando lo voy a pasar sumando. De igual manera, esto que está restando pasa sumando. Y así sucesivamente. Voy a hacer las multiplicaciones y ahorita terminamos la suma. Entonces 1000 por 2 me va a dar. Bueno, antes de esto voy a tener la tensión por 8, tensión 2,
la tensión por 8 pies va a ser igual a 2000 libras pie más 850 por 4, 3400 libras por pie, más 1520 por 6, 9120 libras por pie, más, aquí voy a poner abajito, más 500 libras por 7, esto me va a dar 3500 libras pie. Vamos a realizar la suma de todo esto y entonces obtendremos que la tensión 2 por 8 pies será equivalente 3500 más 9120 más 3400 libras más 2000 va a ser igual a 18020 libras por pie. Pasamos dividiendo estos pies y entonces la tensión 2 será libras pie partido entre 8 pies. Pies con pies se mueren, se unifican y entonces tengo 18020 entre 8 pies. Esto será 2252.5 libras. Ahora sí, me regreso a esta ecuación que no nos había servido hace ratito, porque ya conozco cuánto vale la tensión 2. Entonces, como ya conozco el valor de la tensión 2, la voy a pasar restando. Entonces, por lo tanto, la tensión 1 va a ser igual a 3870 libras menos 2252.5. Por lo tanto, la tensión 1 será 1617.5 libras. ¿Ok? Y de esta manera pues concluimos el ejercicio, ya que conocemos las tensiones con las que está cargando la viga. ¿Ok? ¿Por qué la tensión 1 es menor que la tensión 2? Fíjense que la tensión es de 2000 y la tensión 1 es de 1600. Bueno, pues la explicación es porque de este lado está muy próximo a 2 pies una de 1000 libras. Sin embargo, a los mismos 2 pies está una de 1500 y luego a un pie está una de 500. Entonces, realmente está cargando más esta que esta. Por eso es que pues obviamente nos da mayor. Ok, le dejamos aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.